tres. Bueno, bienvenidos. El tema que nos corresponde presentar es el fascismo. Nuestro grupo está integrado por Hilary Morales Ulloa, mi persona Estefanía Portugués Víquez, Lara Pris Jiménez, María Fernanda Rodríguez Jiménez, Carlos Luis Soto Arias y Camila Vargas Ramírez. El fascismo es un movimiento de carácter político y social de rasgo totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX. El fascismo se caracteriza también por su corporativismo y su gran exaltación nacionalista. Asimismo, se puede entender el fascismo como la doctrina del fascismo italiano y de los movimientos políticos parecidos a este surgidos en otros países. En ese sentido, el fascismo propone un gobierno totalitario que tenga como objetivo representar a todas las personas mediante un único partido y un líder caudillesco. Por lo tanto, la oposición de los grupos no es permitida. El fascismo no significa solamente la dictadura de los terratenientes y monopolistas, sino el fascismo representó una dictadura sangrienta, despiadada y cruel, en donde murieron muchas personas. Los opresores utilizaban el fascismo para poner orden dentro de sus países. Bueno, continuando con lo que dijo mi compañera Hilary, también se debe comprender que el fascismo es un fenómeno que abarca varias expresiones ocurridas en distintos países y es una de las mayores desgracias que le pudieron haber ocurrido a la humanidad. El fascismo nace en Italia después de que ocurriera la Primera Guerra Mundial y era liderado por Benito Mussolini. Sus manifestaciones más relevantes fueron el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y también el falangismo en España. Además de esto, el fascismo surge como una opción en contra de la democracia liberal que ocurrió en países como Estados Unidos o el Reino Unido. Y también se encontraba en contra del comunismo que era desarrollado en la Unión Soviética. En su lugar, lo que pretendía lograr era el establecimiento de un Estado totalitario que representara a toda la sociedad. Cabe resaltar también que dentro del régimen fascista no son permitidas las libertades tanto individuales como colectivas. Y eso se evidencia en que los medios de comunicación se encuentran bajo el dominio del Estado, lo cual también contribuía al adoctrinamiento. Además, dentro del régimen se realiza una exaltación del nacionalismo, ya que buscaba unir a la sociedad en contra de un enemigo común. Y también buscaba hacer un sistema autárquico, es decir, que fuera autosuficiente y que no dependiera de ningún país en materia económica. Bueno, y con características generales o principales, el fascismo fue conocido como un sistema sociopolítico nacionalista, militarista y principalmente totalitarista, donde sus principales como características se puede decir que son claramente, como fue comentado anteriormente, el nacionalismo, que es la excusa o la justificación de la ideología fascista, donde se quiere que la nación sea la única y superior a las demás. Después está hecho por clases opresoras. Su verdadero carácter es el engaño, creando ideas hacia la nación o la población que oculta su verdadero carácter. Este quiere ser otro modelo social y económico, apartando de ese entonces el capitalismo y el comunismo, donde el Estado es el que manda en todo sentido. Y bueno, con esta idea de que el Estado manda en todo sentido, y como comentó mi compañera, se da la última característica en que se da el totalitarismo, donde el Estado domina todas las áreas de la vida pública como privada, controlando todos los ámbitos, desde el ejército, leyes, economía, entre otros. Y bueno, con esto se da una violación a la libertad y a los derechos fundamentales de las personas. Seguidamente queremos abarcar algunas comparaciones del fascismo histórico con los personajes y partidos de extrema derecha de la actualidad, que como tal no son el fascismo del que venimos hablando al recordar que su incidencia transcurrió desde Benito Mussolini en 1919 hasta 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, sí hacen recordar fundamentos del mismo con características en sus discursos tales como el nacionalismo y la anti-inmigración. Algunos ejemplos actuales son Jair Bolsonaro en Brasil, Donald Trump en Estados Unidos, Marine Le Pen en Francia y el Partido Alternativa
por Alemania y Giorgia Meloni en Italia, entre otros. Con lo anterior se entiende que la ultraderecha recupera algunos elementos fundacionales del fascismo. Sin embargo, en una diferencia entre ellas es que no se elimina la democracia como tal sucedía en el fascismo al ser totalitarismo el fenómeno político que precedía. No obstante, a pesar de que la extrema derecha no abole la democracia, sí funciona a través de ella. Y ese es un factor peligroso que existe en la actualidad. La representación de la ultraderecha no ha desaparecido, mucho menos sus seguidores. De hecho, se puede observar hasta en los más recientes eventos, por ejemplo, las propuestas neonazis de Brasil ante el gane de Lula en las elecciones de 2022, e inclusive en la misma UCR existen personas sin articulación que se autoproclaman nazis o fascistas. Las siguientes imágenes muestran la pizarra de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la UCR, donde se dieron unos mensajes fascistas, por ejemplo, Mercado Libre, esvástica, apoyo a Agustín Laje, régimen franquista y mensajes de odio al comunismo. Bueno, y quiero señalar, así como lo acaba de decir mi compañera Camila, con respecto a que las extremas derechas actuales no abolan la democracia, pero sí funcionan a través de ellas y es un factor peligroso. Las palabras del investigador Emilio Gentil hablan sobre eso en una entrevista que dio para la revista BBC News, que decía que el gran riesgo está en que la democracia, en nombre de la voluntad popular, pueda erigir un gobierno con características racistas, xenófobas y misóginas. En otras palabras, que la democracia se convierta en una herramienta de represión con consentimiento y anuencia popular. Asimismo, como lo señala el historiador español Joan María Tomás, al hablar sobre el fascismo hay que diferenciar lo que es la ideología fascista con los partidos fascistas y los regímenes fascistas, ya que los regímenes fascistas, como lo fueron la Alemania nazi o la Italia fascista, no existen actualmente. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la ideología persiste hoy en día, si bien no con una influencia como en la época de su nacimiento hasta la Segunda Guerra Mundial, pero sí con determinantes que hacen recordar elementos trágicos que se repiten en la política moderna. Propiamente con respecto a las conclusiones, debe destacarse entonces que con las bases del fascismo, la existencia de este desde hace muchos años ha existido e incluso era promovido y utilizado como una fuerte arma de represión, esto dirigido hacia las masas y las poblaciones en este caso, en donde el fascismo abarcó gran parte de la antigua Europa y en aspectos mucho más recientes puede tomarse como punto de partida los partidos de extrema derecha, estos como fieles simpatizantes o por llamarlo de otra manera, partidarios y réplicas de los originales de esta corriente. Este tipo de acciones, debe dejarse claro, se basan y tienen su sustento principalmente en aspectos de represión y discriminación en la actualidad. Tal es el caso, por ejemplo, de utilizar la política de la mano con el racismo y la xenofobia, para de esta manera obtener simpatizantes que vayan en favor de sus ideales propiamente. Eso sería propiamente nuestra exposición. En cuanto a las referencias bibliográficas, contamos con estas. Muchísimas gracias.